Buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar, por ejemplo, un resumen, ¿no?, sobre el tema que se dejó en el curso de gestión de procesos de negocios. En este tema vamos a ver lo que es diagramar y documentar procesos de negocio utilizando BPM. Para esto nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el caso que ya habíamos hecho con anterioridad, ¿no?, en el trabajo anterior, donde hablamos sobre el contenido, ¿no?, sobre una clínica. ¿De acuerdo? La clínica se llama Medical Center, situada, por ejemplo, en la parte norte, ¿no?, de Perú, dentro del departamento Piura, provincia Máncora. Ahora, dentro de esto, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con 4 procesos, incluso hemos también generado otros procesos más que no tiene la clínica, pero al menos lo hemos generado con la razón para poder cumplir, por ejemplo, todos los puntos que realmente deberían verse, ¿no?, a futuro. Y esto lo hemos trabajado a través de un diagrama BPM. Acá he determinado un poco el glosario de términos, ¿no? Por ejemplo, los eventos que vamos a trabajar, por ejemplo, el evento de inicio, tarea de usuarios, también, por ejemplo, la parte de los subprocesos, ¿no?, que es lo que también voy justamente que he trabajado prácticamente en el proyecto, ¿no?, que corresponde a un proceso llamado dentro de otro proceso, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, tengo las puertas exclusivas, ¿no?, donde vamos a tener a través de, digamos, de una pregunta, ¿no?, y nos va a intervenir, por ejemplo, decisiones si coincide a través de un término sí o no coincide a través de una opción no. También la parte con puerta paralela, ¿no?, donde, por ejemplo, pueden ver dos subprocesos que pueden estar trabajando de la misma manera, pero que al final llegan en sí al mismo lugar, ¿no? Entonces, también una parte que también he tomado en cuenta, ¿no?, dentro del proyecto es, por ejemplo, el evento de temporización. También lo estoy visualizando donde indica el tiempo de demora que se va a tomar en cuenta el proceso, ¿no?, hasta poder atender un resultado. Muy bien. El objetivo de los procesos del mapa general es dar una visión general de los procesos más importantes, identificados como, en este caso, ¿no?, las atenciones primarias, ¿no? En este caso viene a ser lo que es la recepción de un paciente, ¿de acuerdo? Atención de las especialidades, ¿no? Atención de urgencia, ¿no?, que siempre sucede bastante en las clínicas, ¿no? Y cuáles son, por ejemplo, todos los procesos que se van a realizar dentro de eso, ¿no? Las atenciones quirúrgicas, ¿no? Y lo otro que también he tratado ahí de trabajar en este proceso es la gestión de citaciones, ¿no? Que estas citaciones se pueden, digamos, ir viendo, ¿no? Digamos, ya a través, antes de una atención de urgencias o a través antes de una atención primaria, ¿no? Entonces hay una situación en la cual se tiene que tomar en cuenta de otros procesos, ¿no? Y ahí hay que realizar prácticamente sus procesos entre ellos. Muy bien, entonces para este caso, voy a utilizar, acá justamente tengo el programa, tengo el primer diagrama, justamente se creó. Voy a ayudarme solamente con la ficha, ¿no? Ahí está, modelo de general de atención al paciente, ¿no? La fecha, el autor, en este caso yo, responsable, estamos poniendo acá el director centro clínico, prácticamente la persona que está a cargo, ¿no?, dentro de la clínica. El objetivo es entregar atención de salud baja complejidad con amplia cobertura. Entradas, paciente, requiere atención y sus salidas, paciente atendido o derivado a un nuevo control de cita, ¿no?, o una consulta de especialidad. Las fases que tenemos son paciente, llega la información, admisión, atención, cierre, los roles, la parte administrativa que va a ver, en este caso, por ejemplo, si el paciente es nuevo o si ya ha estado con anterioridad, ¿no? Y, por ejemplo, ver, por ejemplo, digamos, los primeros puntos que se deben tratar, ¿no? Y también, por ejemplo, el otro que sería el médico, ¿no? ¿Quién lo va a atender? Los procesos, admisión, atención de salud, gestión de citación y atención de especialidad. Los indicadores, la parte administrativa, es lo que determina, por ejemplo, el número de solicitudes que se generan, porque pueden ver, digamos, en el primer horario, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, de 8 a 12 de mediodía, pueden ver, por ejemplo, 7 médicos, ¿no?, de medicina general, y cada médico tiene, por ejemplo, para atender a 20 pacientes, ¿no? Entonces ahí se van a generar solicitudes generadas, ¿no? Documentos resolutivos desaprobados. Puede suceder, de repente sucede, por ejemplo, que un paciente no llegó, entonces prácticamente ese no se llegó, digamos, a tomar en cuenta, ¿no? Número de cuentas resolutivos actualizados, médico, número de historiales de pacientes, número de pacientes atendidos y número de pacientes no atendidos, ¿de acuerdo? Muy bien, estos son los indicadores, son los procesos, las entradas, salidas, fases y roles. En el diagrama lo voy a explicar de esta manera. Justamente tengo, en este caso, ¿no?,
las fases: paciente, llega información, la admisión, la atención y el cierre. Y dentro de los roles tenemos a la parte administrativa y dentro del médico. El proceso es atención primaria al paciente. Por ejemplo, registro de datos del paciente, ¿no? El paciente llega acá en esa parte y acá, por ejemplo, va a tomar una decisión, ¿no? Si es paciente, es nuevo. Si es nuevo, entonces se tiene que ir al lugar donde se tiene que registrar los datos para emitir un historial clínico, ¿no? Porque es un paciente nuevo. En el caso que el paciente no sea nuevo, entonces dentro de esto simplemente va a ser un pago administrativo, ¿no? En este caso que sería la caja, ¿no? Muy bien. Luego de esto pasa a la parte de admisión, ¿no? Registro del dato del paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, los datos del paciente, los van a traer en su historial clínico. Pasa a enfermería para tomar los datos de salud del paciente, ¿no? En este caso puede ser como un tópico, ¿no? Las consultas de rutina, por ejemplo, su peso, por ejemplo, si tiene fiebre, ¿no? Algunos puntos que a veces necesitan antes de empezar la consulta con el médico. Luego de eso, y una vez que es atendido, va a haber una espera para ser atendido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá se va a tomar en cuenta una decisión. Si el médico ya de revisión está disponible. Si está disponible, entonces el paciente es atendido por el médico. Si no lo está, entonces él va a seguir esperando todavía, ¿no? Dentro de la atención. Una vez que se generó esto, vamos a la parte de cierre. Ya terminó, por ejemplo, la consulta del médico. El médico va a determinar si va a requerir un control. Si requiere un control, entonces este paciente tiene que hacer unos nuevos pagos administrativos porque se tiene que acercar a caja. El médico de repente le va a determinar en qué día, ¿no? Qué día, por ejemplo, se tiene que acercar nuevamente para su control. Pero de repente no hay un control, entonces requiere una especialidad. O sea, por ejemplo, el médico lo deriva a otra área. De repente esta persona ha ido con un problema de infección, por ejemplo, digamos, de la nariz o el oído. Entonces, uno que es especialista en eso sería un otorrino. Entonces, él va a requerir una especialidad. Entonces, si quiere una especialidad, también tiene que acercarse nuevamente, ¿no? Al área de los pagos administrativos, ¿no? Y si en caso no lo fuera, simplemente sea un control, algo pequeño, ¿no es cierto? Tanto, entonces hay un cierre, ¿no? Un final de cierre acá, ¿no? Del paciente. Entonces, esto sería prácticamente dentro del área primaria del paciente. De igual manera, ¿no? Si nosotros observamos a través de esto, tenemos ahora la atención de hospitalización, ¿no? Cuando vamos a hospitalizar, por ejemplo, a un paciente. ¿De acuerdo? También lo vamos a ver de esta manera en el diagrama 2, área de hospitalización. Acá también vemos, por ejemplo, las fases, ¿no? Solicitud, admisión, atención clínica y cierre. También tenemos, por ejemplo, los roles, ¿no? En este caso, quién lo solicita, la parte administrativa. Acá hay un flujo clínico porque acá prácticamente se va a tomar en cuenta muchas decisiones dentro de esto. Y la parte de lo que es el proceso operacional, ¿no? Voy a hacer algo así bien práctico para poder entender las indicaciones médicas, por ejemplo, que de repente tuvo, ¿no? El paciente, ¿no? De manera anterior a través de una cita médica. Entonces hay una misión de hospitalización. Acá prácticamente es un conjunto de subprocesos, porque no es que simplemente por ejemplo, el paciente va y puede ser hospitalizado, ¿no? Tú ya va a pasar por una serie de, de cosas, ¿no? Para ver si va a intervenirse, ¿no? Y si la parte administrativa está, por ejemplo, ya listo para que este paciente pueda ser hospitalizado. Por ejemplo, vemos acá, en este caso, ¿no? Acá hay una decisión de manera paralela, ¿de acuerdo? Que se toma en cuenta, misión de hospitalización. Vemos, por ejemplo, atención de la clínica de hospitalización o registro de prestaciones de insumos en caso lo necesita. Esto puede darse, por ejemplo, desde este punto de acá, pero a la vez, si en caso pasa atención de la clínica de hospitalización de manera directa, también se va a tomar en cuenta los registros de prestación de insumos, ¿no? Luego tenemos el informe médico sobre el paciente, ¿no? Y si en ese caso, por ejemplo, ya pasó una serie de tiempo, entonces, o en ese mismo momento puede dar un paciente de alta. Acá hemos puesto otros procesos operacionales, ¿de acuerdo? Que pueden suceder a veces en el caso. Hay una emisión de hospitalización, pero también se tiene que requerir, por ejemplo, la parte de gestión de cama, ¿no? Si, por ejemplo, está de repente algún una cama disponible, ¿no? Para realizar la hospitalización correcta, por ejemplo, del paciente, ¿no? Y eso de repente, si es
una emergencia, entonces por este caso podría acercarse un familiar, ¿no? Y poder visualizar eso, ¿no? Lo otro que también puede ser de manera externa, ¿no? Dentro de la misión de hospitalización, en esta parte es que también pueden darse informes o entrega público, ¿no? Por ejemplo, puede que de repente hay unos datos o análisis que tienen que verse de una manera, pero también, por ejemplo, los pueden tomar en cuenta dentro de la parte fase de admisión, ¿no? Ahí encuentra, por ejemplo, todo lo que se necesitaría saber sobre el paciente. El siguiente diagrama, ¿no? Que es este sí, digamos, empecé con algo pequeño, pero tuve que justamente realizar un poco más porque si hablamos de una urgencia, las urgencias suceden de varias formas, ¿no? Y a veces nosotros somos testigos, a veces cuando vamos a un hospital, no más que nada a un hospital, pero la clínica es diferente. Pero acá tuve que emerger un poco mal, ¿no? Responsable, médico tratante, objetivo, restablecer la condición de salud del paciente a base a la asignación de recursos asociados a la actividad clínica, infraestructura, equipamiento, gestión administrativa, asignado de acuerdo a su nivel de complejidad. Las entradas, acá es un paciente con indicación de hospitalización, paciente de alta, son las salidas, estas son las fases, estos son los roles. Los participantes son equipo clínico, unidades hospitalizados, equipo de unidad de apoyo y equipo de servicio administrativo y logístico, ¿no? Según lo que se va a tratar del paciente. Muy bien, estos son los procesos que he ido yo realizando. Acá, por ejemplo, los he escrito, ¿no? Para más o menos tener un poco de orden, que también he tenido que ayudarme bastante sobre otros términos, ¿no? Para poder adecuarlo mejor. Los indicadores, ¿no? Acá vemos el nivel del proceso, número de solicitudes generadas, ¿no? Las que son aprobadas, solicitud de cama disponible, número de entrega de informes, el flujo clínico, número de pacientes, atendidos, no atendidos, los que fueron dados de alta, los pacientes que se van a hospitalizar aún después de la urgencia, y los procesos operacionales son los números de solicitudes de cama disponibles y número de informes sobre el estado del paciente, ¿no? Esto es lo que justamente estábamos viendo en la parte anterior. Luego, en la parte de urgencias, vemos acá lo voy a trabajar de esta manera, diagrama 3, ahí está, vemos. Tenemos acá, por ejemplo, la parte de las fases, admisión, categorización, que acá lo hace como categorización porque pueden ver varios tipos de urgencias. Puede ser, por ejemplo, una urgencia de una persona que de repente le está molestando algún tipo de dolor, ¿de acuerdo? Pero también puede ser una urgencia que una persona ahorita sufrió un accidente, ¿no? Y de repente tiene una hemorragia. Entonces, entre esas dos hay una urgencia mucho más rápida que es la persona que tiene el accidente a la persona que tuvo un dolor y que al menos él puede esperar, ¿no? Entonces hay que determinar ese tipo de categorización, ¿no? A este va esta parte de la fase. La atención que se le da y la salida. Veamos, esta es justamente un poco más compleja que todas. Si vemos la parte administrativa, ¿no? El inicio se acerca, digamos, ¿no? La parte de admisión, el paciente grave dentro del proceso de urgencias. Se determina una decisión acá. ¿Paciente grave? Sí. Si el paciente es grave, ¿no? Netamente, se puede determinar, por ejemplo, de frente a la evaluación clínica. Pero si el paciente no es grave, hay una admisión de urgencias. ¿De acuerdo? Dentro de la admisión de urgencias vamos a tener también un conjunto de subprocesos. ¿De acuerdo? Donde va a haber otro filtro que llama si el paciente está grave. Si el paciente está grave, sí, tipo de acá vemos, por ejemplo, que si el paciente está grave, en la segunda parte de los subprocesos de urgencias, va a ir a la evaluación clínica. Pero si el paciente no está grave, ¿no? ¿De acuerdo? Porque este es otro subproceso, hay un selector de demanda. ¿Qué indica el selector de demanda? Las categorizaciones que habla prácticamente sobre la categoría de urgencia del paciente, ¿no? Puede ser una que es más o menos baja, media, alta, ¿de acuerdo? Porque podemos decir, por ejemplo, que hay una persona que de repente tiene un problema, como lo dije anterior, ¿no? Un problema, por ejemplo, que le está generando dolor en la pierna, ¿no? Pero esta persona, por ejemplo, puede hacer sus cosas, ¿no? Simplemente tiene esta molestia. Entonces, puede estar dentro del selector de demanda sobre un tipo de categoría. Pero en esa parte de acá hay un paciente, por ejemplo, que de repente tiene una fiebre alta, muy alta, ¿no? Entonces podemos determinar que tiene que ser una evaluación clínica, ¿no? Y esta parte de acá, pues, el paciente grave, ¿no? Que pasa directamente, no pasa prácticamente por misión de urgencia ni selector de demandas, de frente pasa a la evaluación clínica. Es porque de repente esta persona, no sé, pasó un accidente automovilístico o de repente, por ejemplo, sucedió de repente un accidente donde él, por ejemplo, está perdiendo sangre o se desmayó justamente en un lugar
público, ¿no? Y ha sido, por ejemplo, auxiliado y llevado, ¿no? Entonces, de esta manera podemos determinar que es un paciente grave y pasaría a la evaluación clínica. Entonces, vemos, por ejemplo, entonces esto es su proceso, acá tenemos otro subproceso por las categorías, acá hay otra decisión más, ¿no? Tipo de categorización, ¿de acuerdo? Que se determina. Si hay una categoría, entonces se determina de manera paralela. ¿Qué quiere indicar esto? Que hay una evaluación clínica, pero a la vez también tiene los registros de prestaciones de insumo que se van a tomar en cuenta, ¿no? En esta parte de acá, este paciente, si aún está en un tipo, digamos, de categorización, él va a tomar en cuenta acá una espera. Por eso dice acá tiempo de espera según la categorización del paciente, ¿no? Aún se ve que todavía de acá se va a tomar en cuenta una evaluación clínica, pero aún también hay un paciente en espera, ¿no? Porque todavía de repente hay un flujo, ¿no? Que aún está ingresando en urgencia, ¿no? Otro punto más que vemos acá en nosotros, la evaluación clínica dice, cuando el paciente está en reanimación, las crisis son más rápidas. ¿A qué se refiere? Se refiere a esta parte de acá, paciente grave. Si observamos, acá tenemos una parte, justo en esta parte de acá, en esta fase de categorización, ¿no? Y la parte de atención, hay una reanimación, ¿no? En esa parte de acá. Y de manera paralela, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que tenemos el servicio de apoyo logístico, debido a la emergencia que ha pasado. Y también, por ejemplo, si observamos de esta manera, vemos acá una coordinación de actividades. Mira, desde el inicio tenemos una coordinación de actividad y desde el inicio también está sucediendo justamente atención y entrega de información al público, ¿no? Según, por ejemplo, de quién se trata la urgencia que ha pasado. ¿No? Puede ser un familiar o algunos amigos que están en espera. Vemos acá el servicio de apoyo logístico, de acuerdo que también va prácticamente con registro de prestaciones e insumos. Bien, si observamos acá el médico en espera por horas para la evaluación, esto depende, por ejemplo, de qué está pasando. Si hablamos de un paciente que tiene un tipo de categoría, entonces el médico va a esperar por horas para ver justamente... No, perdón, esto prácticamente perdón, acá, sobre la reanimación, ¿no? Entonces hablamos de la reanimación. Estamos determinando, por ejemplo, que el médico, ¿no? Para dar las indicaciones de la oxigenación, va a tomar en cuenta por horas para ver la evolución del paciente, ¿no? Que entró justamente en urgencia. Si este, por ejemplo, requiere alguna atención médica, entonces, si es sí, va a dar indicaciones a través del médico. Si es no, veamos acá, tenemos esta parte de acá, que hay una alta de médica. Se entiende como la salida del paciente del proceso de atención de urgencias. ¿De acuerdo? Y de ahí tenemos, por ejemplo, algo más. Si esta persona, por ejemplo, tuvo una urgencia, podría haber requerido una hospitalización, en este caso. Entonces, si requiere una hospitalización, acá, por ejemplo, se determina otro proceso, ¿no? Un proceso, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, sobre citas, ¿no? Y si en caso no requiere hospitalización, no, entonces este paciente se le da de alta, ¿no? Como lo vemos acá, por ejemplo, que vienen las correcciones de actividades y también, por ejemplo, viene, por ejemplo, la parte de la información y atención al público, ¿no? Que están hasta el final y prácticamente tenemos la salida, ¿no? Este prácticamente hablaríamos, en este caso, sobre el proceso de urgencia. ¿De acuerdo? Y bien, acá también tenemos justamente la ficha de proceso de urgencias, ¿no? Que hemos trabajado. Y luego tenemos el proceso de citaciones, ¿de acuerdo? Acá justamente lo he pintado de color celeste debido a que estas son, por ejemplo, otros niveles de proceso que ya lo habíamos hablado como atención primaria del paciente y atención de especialidades, ¿no? Y acá estamos observando bien claro sobre la disponibilización, ¿no? Administración y programación de ofertas que se van a ver si en caso lo hubiera. Atención de especialidades que lo estamos determinando uno solo y que va prácticamente al agendamiento, ¿no? Para ver, por ejemplo, cómo estamos de pacientes o si realmente está dentro del periodo, ¿no? Y si el médico también, por ejemplo, está disponible, ¿no? Entonces, aquí de esta manera vemos, por ejemplo, eh, un, un cumplimiento dentro de la utilización, dentro de este punto de acá. Porque todo depende justamente de la parte, por ejemplo, de estos subprocesos. ¿De acuerdo? Si en caso, por ejemplo, hubiera, digamos, un rol dentro de que el paciente pueda atender, entonces va a haber una mantención, perdón, por horas disponibles para activar la mantención justamente con las citas, ¿no? Entonces eso ya vendría a ser, por ejemplo, otro tipo de subproceso en lo que es gestión de citaciones. También acá lo tenemos, responsables médicas
¿de acuerdo? Tanto la parte primaria, especialidades, etcétera, ¿no? Organizar los recursos humanos e infraestructuras, gestionar de forma eficiente, horas profesionales disponibles para ser atendido por las citas, citaciones realizadas, son las que al final se toman en cuenta acá, las citaciones ya realizadas, participantes, personal clínico, ¿no? Y personal administrativo. Actividades que estamos viendo, proceso encargado de determinar de acuerdo a las horas profesionales centrales y rendimientos establecidos según el cada tipo de prestación ofertada. Agendamiento, proceso encargado de asignar de acuerdo a la oferta por orden profesional y priorización de las solicitudes una citación o prestación ofertada. Se incluye contactar al paciente también, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos esto, si lo ponemos, por ejemplo, esto a través de un seguro, normalmente cuando hay, digamos, alguna cita disponible, se llama al paciente, ¿no? Para entregar las indicaciones si se corresponde, ¿no? Y para poder llevarse a cabo, ¿no? Por eso dije bien claro que esto de la clínica lo tuve que determinar un proceso mucho más, ¿no? Porque si hablamos de un proceso ya de 3 a 4 equivale más cosas, ¿no? Ya si hablamos de una clínica que no tiene, digamos, una red grande, es imposible generar muchos procesos operativos. En este caso he tenido que asignar otros puntos más, ¿no? De manera ficticia. Mantención de horas disponibles, ¿no? Proceso encargado de recepcionar, cambio las instrucciones de horas, gestionando la modificación e informados a las partes involucradas profesionales del paciente. Muy bien, entonces estos son los 4 puntos de proceso prácticamente que he estado tomando en cuenta, está bien, a través del trabajo que hemos justamente elaborado, ¿no? Entonces, a ver, acá está, ¿no? Objetivo de los procesos de recepción, ¿de acuerdo? Según la hospitalización, proceso de urgencia y proceso de gestión de citaciones, ¿no? Y lo tenemos acá también. Y justamente lo vi acá determinado de color celeste, esto, ¿no? Como lo había informado anteriormente, ¿no? Y acá tenemos los procesos de gestión de citaciones. Muy bien, esto sería prácticamente la explicación, ¿no? Sobre diagramar y documentar procesos de negocio utilizando BPMN. Muy bien, espero haber culminado de una manera entendible, ¿no? A través del trabajo que se realizó. Gracias.